La isla de Gran Canaria tiene forma redondeada de unos 50 kilómetros de diámetro y con una altura de 1.949 metros y con una superficie de 1.554 kilómetros cuadrados, soporta una población de 802.247 habitantes de derecho, lo que significa una densidad media de 516 habitantes por kilómetro cuadrado. La climatología oscila con temperaturas medias anuales entre los 18 y 25 grados. En cualquier caso, y como consecuencia del peculiar relieve de la isla, se encuentra una gran variedad de microclimas. Así, mientras en las zonas costeras el clima es casi todo el año seco y soleado, cuando alcanza mayor altitud, la influencia marina es menor y las montañas retienen las nubes que provocan grandes diferencias térmicas entre la zona de costas y la zona de cumbres. Gran Canaria mantiene un clima primaveral todo el año gracias a los vientos alisios, húmedos y frescos, procedentes del anticiclón de las Azores, que refrescan las islas y hacen veranos suaves en torno a los 24 o 25 grados. La precipitación anual, obtenida como media de los últimos 37 años, es de 300 milímetros, equivalente a 463 hectómetros cúbicos. Los valores de la precipitación en los años húmedos llegan a ser superiores en un 144% al valor medio y en los años secos inferiores en un 64%. El crecimiento y desarrollo de la población gran canaria ha estado condicionado por la obtención y el uso del agua. Y es precisamente ese crecimiento y desarrollo de la población lo que, a su vez, ha condicionado la obtención y el uso de este importante recurso. En el archipiélago canario tradicionalmente ha habido que adaptarse a los recursos disponibles en prácticamente todas las islas. Y en estas islas, durante toda la historia del archipiélago, se ha ido creando toda una cultura alrededor del agua, de cómo captar el agua de la naturaleza, cómo aprovecharla, cómo almacenarla. Todo ese esfuerzo por conseguir el agua, por transportar el agua de grandes distancias o por pequeñas cantidades de agua que se han aprovechado en un momento determinado del año, pues que duraran durante todo ese tiempo, pues ha creado toda una cultura, ¿no?, de relación con el agua que se ha permanecido durante todo el siglo XX, de entender el agua como un bien precioso, escaso, y que hay que hacer un uso muy exquisito, ¿no?, de ese recurso, ¿no? Hombre, el principal problema es que es un lugar en el que no llueve mucho y cuando llueve, llueve de forma torrencial. Entonces, los 300 milímetros de media que llueve al año, pues no los puedes aprovechar totalmente, ¿no? Entonces hay que ir desarrollando formas para poderlos aprovechar. Los habitantes de la isla de Gran Canaria están acostumbrados a recoger con ansia casi cada gota que cae del cielo, y han tratado de almacenarla en sus secos barrancos, impidiendo que se perdiera en el mar el caudal que dejan las fuertes lluvias ocasionales. Antes de que la tecnología nos echara una mano, pues claro, había que sacar el ingenio y ponerlo a trabajar. Entonces es admirable cómo ve uno en esos campos, cómo el campesino tradicional hacía esos aprovechamientos, ¿no? Entonces hay pues desde cosas muy sencillas, que es pues almaceno el agua, le pongo una barrera en el barranco, después pongo una acequia para que derive a mi finca, o hago una acequia de tierra, es decir, son, digamos, laberintos a veces casi para aprovechar. Otro importante caudal de agua al que los habitantes de Gran Canaria han recurrido es el que de forma natural se filtra por la tierra, alimentando los acuíferos cuando llueve abundantemente. En un principio estaban constituidas lo que eran las heredades y las comunidades de antiguos, que eran los propietarios de los terrenos que regaban de un agua que venía por barranco abajo, a los barrancos, ir pasando los años malos, ir secándose, pues decidieron hacer galerías, hicieron proyectos para hacer galerías, que antes se le entregaba a lo que era el organismo de obras hidráulicas. Se le entregaba el proyecto para que te lo autorizaran para hacerlo. Entonces te autorizaban determinados metros de galería, que eran los que tú en un principio proyectabas para hacer. Entonces eran muchas personas que estaban dedicadas a la agricultura en esa zona.
que ponían un dinero, llamaban en aquella época canon o cuota, para invertir esa cantidad de dinero para hacer ese proyecto en concreto. Las galerías aquí se construían en el siglo pasado a base de pico y pala. Se empleaba, abriendo unos pequeños agüeros también, un poco de dinamita para estallar el risco cuando se encontraban con algún dique bastante fuerte. Siempre la construcción de galerías y pozos siempre tiene un riesgo bastante alto, no solo porque pueda haber un pequeño desprendimiento y eso, sino por los golpes. Estamos hablando que estamos trabajando en un sitio bastante estrecho, donde la capacidad de movilidad es corta. Entonces, un despiste con un pico, bien con una pala o bien sacando una vagoneta, pues supone un corte y a veces un golpe bastante fuerte. En las galerías nuestras, por ejemplo, por mala colocación de dinamita murieron 2 hombres. En otras galerías y en pozos principalmente ha muerto mucha gente por lo que llamaban el gas. Las galerías pueden alcanzar cualquier distancia que se proponga. Normalmente en las islas las hay desde 50 metros hasta 3.000 metros. No se trabajan normalmente más porque ya son muy costosas y salen demasiado caro poner material desde el fondo hasta afuera. El caudal de la galería, en el momento que se construyeron, tenía un caudal bastante alto, casi toda la galería. A medida que han ido pasando los años, que se ha ido bajando el nivel acuífero de la isla, pues han ido disminuyendo el caudal. Todavía hay algunas que mantienen un caudal más o menos aceptable y otras que han bajado demasiado. Incluso algunas se han secado. Las galerías, pues en este momento en las islas están bastante bajas de nivel debido a la cantidad de años malos que llevamos sin lluvia, sin precipitaciones, y está manteniendo un nivel más o menos de 25 litros a 2 litros, dependiendo de la zona, el sitio y la galería. El agua ha tenido una gran cantidad de profesiones que se han movido alrededor de ella. La principal era la de los trabajadores, aquí le llama poseros, lo normal que se llaman piqueros, que son los que trabajaban en el pozo o en la galería para obtener el agua. Y luego los pozos que están trabajados a pico y explosivo, muchos de ellos, porque son pozos de gran diámetro, pozos de 3 metros de diámetro, que están trabajados, digamos, manualmente, ¿no? Entonces tú bajas un pozo de esos y ves que a veces tienen que sí, una canaleta para recoger una gota, que a su vez la recoge un tubito que la mete en una especie de cueva que tiene dentro, que a su vez luego cogen y bombean el agua del fondo, la ponen con la otra y luego la sacan, es decir, que te quedas maravillado viendo lo que han sido capaces de inventar, e incluso eso, a más de 300 metros de profundidad, ¿no? Los pozos se construían, era muy curioso, porque lo normal es que no existiese ningún estudio previo, sino a alguien que el olfato le decía que allá había agua, pues marcaban un pozo o tenían los permisos legales y empezaban a hacer un pozo. Se hacía a pico y pala hasta llegar a una profundidad a lo mejor de 15 o 20 metros, que ya empezaba a ser algo más complicado, y se hacía la perforación a base de martillos neumáticos. La verdad que es un mundo en el que si uno observa todo lo que se ha trabajado, el dinero que se ha invertido, el esfuerzo, el ingenio, las muertes por el riesgo de trabajar dentro de la tierra, digamos, pues es como para admirarlo, ¿no? Para quedarse maravillado de lo que éramos capaces, que no sé si todavía lo somos, ¿no? Las infraestructuras hidráulicas han permitido, sobre todo la visión, y en esto tengo que hablar no solo de agricultores, sino incluso de personas que simplemente veían que era un negocio y ponían su capital a disposición de ese nuevo mercado, que era el agua. La visión de llevar agua de medianía, estamos hablando de San Mateo, Barsequillo, etc., llevarlas hasta la zona de costa y desde la zona de costa del sureste hasta el sur-sur, ¿no? Esas grandes tuberías. Hablo de grandes por lo que es la longitud, ¿no? por los caudales que llevaban, ¿no? Estamos hablando de tuberías principales de hasta 30 y pocos kilómetros, aparte luego de lo que es la red y ramificación. Estamos hablando de embalses de obra que en los años 20 se construían tanto embalses como también estanques,
de hormigón y, en fin, con patentes extranjeras, utilización de cemento hidráulico, utilización de lo que se llama el mortero bastardo, por cierto, tiene ese nombre en Gran Canaria, a base de cal, arena y cemento, en fin, que era cal hidráulica, ¿no?, que permitía por la impermeabilización de pequeños embalses, ¿no? Todo el agua captada, tanto en pozos, en galerías, en estanques, tenía que ser después transportada hasta los puntos de consumo, tenía que ser transportada hasta los lugares de cultivo, y ahí venía otra red impresionante de pequeñas infraestructuras, de canales a lo largo de barrancos, de lugares increíbles. Yo creo que a la hora de que se construían con riesgo de la vida de las personas que estaban construyendo esos canales en paredes verticales, durante kilómetros y kilómetros para llegar a los puntos de distribución de ese agua. Y todo eso generaba toda una red de canalizaciones, de puntos de distribución y de medida, y todo el agua que llegaba al punto final estaba perfectamente pues dosificada y medida en su caudal, ¿no? Los canarios necesitaban agua para alimentar el cauce mínimo que pudiera poner en funcionamiento los molinos hidráulicos tan necesarios para molturar los cereales y convertirlos en harina. También precisaban agua para cubrir sus necesidades higiénicas y dar servicio a los lavaderos, que todavía hoy se conservan como un ejemplo de esos usos tradicionales. Tenemos lavadora, tenemos pileta, pero el gusto nuestro es venir aquí porque se queda mejor la ropa. Esta agua viene sin cloro y la que recogemos ya en la casa viene con cloro. Y después estaba el agua potable, el agua de bebida, ¿no? Hay toda una tradición cultural respecto a ese agua, donde están nuestras famosas el Bernegal, las pilas, donde las destiladeras de agua con arenisca, donde todo el agua sufría todo un proceso de filtración y demás para hacer el agua, pues más al agua de lluvia, pues de alguna forma potable, ¿no? Y esa era el agua que se utilizaba para beber y prácticamente no existían otras opciones, ¿no? El agua que procede habitualmente de los pozos prácticamente se utiliza en la agricultura, prácticamente toda, salvo algún tipo de agua de muy buena calidad en la zona alta, medianía alta, que van a parar a ciertos municipios por la calidad del agua y por la necesidad que hay. Y parte de esa agua también se utiliza en la agricultura. La agricultura de exportación, llamémosla tomate, llamémosla plátano, de principios del siglo XX no hubiera sido posible sin las grandes inversiones en aguas subterráneas, en pozos, en motores, o sea que realmente lo que es la industrialización del agua en Gran Canaria fue debido a la agricultura, ¿no? Y de hecho luego ante el aumento de la población por el desarrollo económico, esa misma infraestructura durante largo tiempo la administración local, por medio de requisas, etcétera, se valía de ellas o compra en el mercado del agua para poder abastecer a la población, pero la inversión, al revés que en la península, pues fue privada y permitió precisamente el desarrollo de la agricultura de exportación. Al contrario de lo que ocurre a lo mejor en el continente, donde todavía el riego por inundación es lo más común en muchos lugares, ¿no? Aquí al ser el precio del agua tan alto, pues prácticamente todas las técnicas de riego localizado, de riego gota a gota, microaspersión y demás, se han implantado casi de forma generalizada en todos los tipos de cultivos. Tanto el riego por goteo como el de microaspersión, el de aspersión, etcétera, tienen una cosa en común, que es que en lo que es el sistema de tubos, las aberturas tienen unos sistemas ya de fábrica de pérdida de carga que hace que el agua salga en forma de gota durante un determinado tiempo con unas dotaciones, es decir que cuando se compra el gotero se compra para unas dotaciones en litros hora y uno se adapta dependiendo de las exigencias de la planta o el cultivo. Y en el caso de microaspersión, pues lo único que varía es que en vez de ser gota es como un pequeño abanico, ¿no? O un gran abanico en el caso de aspersión. Ya también están bastante extendidos los sistemas de hidroponía, pero es que los sistemas de hidroponía, su nacimiento también tiene que ver un poco
con la calidad y exigencias en cuanto a sabor, etcétera, de las frutas y de lo que es la horticultura, de los productos, como también a ahorrar agua, ¿no? Y esos sistemas que hoy se aplican, realmente nosotros en los años 70 había lo que era lo que se llamaba la granja de la caja de ahorro en Los Moriscos, donde a nivel internacional eran gente bastante experta y considerada en el mundo de la hidroponía. Estamos en Las Rosas, en Agüime, en Gran Canaria, en un cultivo hidropónico de tomates en invernadero de alta tecnología. Básicamente el cultivo hidropónico consiste en cultivar plantas sin suelo, utilizando un sustrato inerte, que en este caso es lana de roca. Lo bueno que tiene el cultivo hidropónico es que aportamos a la planta agua y nutrientes en cada momento en que la planta lo necesita. Y así aprovechamos y tenemos un aprovechamiento del agua más eficiente que en un cultivo tradicional en suelo. Cada planta tiene un gotero, entonces cada planta recibe el agua estrictamente la necesaria, ¿no? El agua que nosotros estamos utilizando en este cultivo es agua que viene de pozo y de planta desaladora, o sea, agua desalada mezclada, ¿no? Esta llega a un estanque en donde la cogemos mediante una bomba y regamos el cultivo. El riego del cultivo se realiza mediante un ordenador, el cual controla las necesidades de agua de la planta. El cómo controla las necesidades de la planta, en este caso, es mediante el conocimiento del drenaje que nosotros deseamos en el cultivo, lo cual lo sabemos mediante un sistema que tenemos en el invernadero, el cual cuenta el drenaje que tenemos en cada tabla para que el ordenador después decida cuándo volver a regar y con qué frecuencia y cuánto tiempo. Este invernadero está preparado para recoger toda el agua sobrante del cultivo y el sistema es muy sencillo, se recoge el agua y se vuelve a aprovechar. En teoría debería de ser un ciclo cerrado, es decir, esa misma agua residual se debería de usar otra vez en el mismo invernadero. En nuestro caso, esa agua residual no la utilizamos para el mismo invernadero, pero sí la utilizamos para regar cultivos en suelo. Por tanto, se ha aprovechado el 100% del agua que se ha gastado en este invernadero. La hidroponía la veo yo como por un lado, no aumentar, no agobiar el suelo vegetal con suelo convencional, natural, con cantidad de productos, fertilizantes, venenos. Hay que tener en cuenta que nuestros suelos están agotados, ¿no? Realmente. Y al utilizar la hidroponía, pues sea a solución perdida o a solución recuperada, lo que está claro que el empleo de productos químicos es mucho menor. La desinfección del suelo se evita, con lo cual solo se desinfectan las tablas de hidroponía, se consumen menos productos químicos, cada vez más caros, más contaminantes, en fin. Desde un punto de vista de la calidad total, yo creo que es la solución a la que estamos tendiendo. El consumo de agua en todos los sectores de la población gran canaria, principalmente el agrícola y el turístico, está aumentando considerablemente en perjuicio de los recursos naturales de la isla. Antes salía por nacientes, cuando los niveles cortaban la superficie del terreno, y después, a medida que se han ido aprovechando estos recursos, pues cada vez han ido descendiendo los niveles, esos nacientes se han ido secando. Hemos tenido que ir sacando los recursos de más adentro en la tierra, cada vez profundizando más, y ha llegado un momento que aún así no teníamos para cubrir las necesidades de agua, ¿no?
La cuestión está en que eso, pues que nos hemos excedido porque era nuestro principal recurso hasta que la tecnología nos permitió sacar el agua, obtenerla a partir de agua de mar. Y luego que incluso su obtención y su exploración es compleja porque estamos en un territorio volcánico que es muy heterogéneo, entonces puedes tener aquí una captación más o menos productiva y a 50 metros no te da nada. Entonces es una aventura, ¿no?, la exploración de los recursos subterráneos aquí, ¿no? Todavía la demanda más alta, es decir, la mayor parte del agua se consume en riego, que está todavía por encima del 50%, después estaría el uso urbano, a continuación el turístico y finalmente los industriales y otros usos que son casi testimoniales porque no hay mucho desarrollo industrial, ¿no? Una cosa es tener unos servicios de agua para tú poder hacer todos los usos y otra cosa es tener unas prácticas eficientes en el propio domicilio respecto al agua, tanto para fregar los platos, la loza, como el agua que se utiliza en el baño, el inodoro, las formas de bañarse, de ducharse, qué estrategias se siguen las viviendas para hacer los lavados de ropa, etcétera, etcétera. Existe una tendencia de los últimos años creciente, por ejemplo, en introducir el césped en todo lo que sea pues, parques y jardines, porque evidentemente para los canarios es espectacular ver superficies verdes a las cuales no estamos acostumbrados, pero evidentemente eso supone unos costes pues, económicos, unos costes en recursos y demás que los hacen insostenibles realmente, ¿no? Si no estamos introduciendo constantemente agua y energía para mantener esos céspedes o esas políticas de campos de golf que existen ahora, pues evidentemente no se podrían sostener, ¿no? La tendencia en la actualidad está en desalar agua de mar, dado que los pozos entre el mar, entre la costa y la zona de medianía, pues cada vez la salinidad es mayor, con lo que, sobre todo en los pozos más cercanos a la costa, se puede producir, de hecho se produce, intrusión marina, y eso es un proceso irreversible, que al momento que entra ya no hay quien lo saque. Eso es como una especie de lucha que tienen entre el mar y el agua subterránea, que de forma natural, el agua, si esto es la costa, el agua marina se mete en forma de cuña debajo de la tierra. El agua subterránea tiende a salir al nivel del mar, entonces queda así en forma de cuña, la salada queda debajo porque es más densa y la dulce encima. Entonces, si hay agua que sale al mar, empuja. Si yo la retiro más arriba, pues sube, entonces hace que el agua marina entre en la isla y que los pozos se vayan salinizando progresivamente, ¿no? Bueno, la cuestión es que necesidad obliga y ha llegado un momento pues que hemos empezado a sobreexplotar los acuíferos y las aguas subterráneas que de forma natural tenemos y ha habido que recurrir al recurso que tenemos más abundante, que es el que nos rodea, que es el mar, ¿no? Bueno, en gran parte el agua la seguimos obteniendo de recursos subterráneos, pero se puede hablar ya de que un 30% aproximadamente, aunque es variable dependiendo de que tengamos buenos años de lluvias que nos permitan parar las desaladoras, ya sean de agua salobre o de agua de mar, como decía, en gran parte ya empiezan a ser recursos desalados, sobre todo de agua de mar, debido a un anillo de desaladoras de un tamaño estándar de 5.000 metros cúbicos que ha desarrollado el Consejo Insular de Agua, y por otro lado en la Mancomunidad del Sureste pues también vende parte de su capacidad de producción, que es 25.000 metros cúbicos al día, a agricultores. La planta hoy en día tiene una capacidad de producción de 33.000 metros cúbicos diarios a través de cuatro etapas diferentes. A su vez que producimos el agua, nos encargamos de distribuirla a los diferentes depósitos reguladores de cada ayuntamiento y ahí ya cada empresa pues distribuye a nivel ya de casa. Entonces ahora tenemos 4 líneas de producción de 2 etapas y la última ampliación que va a haber es esa agua que producimos con esas 4 etapas se va a pasar a través de un afino para mejorar todavía más la calidad, que ya de por sí es buena, pero para optimizar la calidad del agua.
el uso primordial para consumo, para abasto humano, y después ya las preferencias, pues agricultura, dependiendo de las épocas, pero principalmente para abasto, sobre todo de la zona más bien de costa, medianía. Dentro de la Mancomunidad del Sureste hay varios polígonos, el más grande está situado en el municipio de Agüimes, en Arinaga, y también se encarga de abastecer a los diferentes polígonos con todas las industrias que conllevan. Tenemos varios sistemas de captación. El sistema con el que se empezó es una cántara abierta y después hemos ampliado con varios pozos costeros. La diferencia de un sistema de captación a otra es que el pozo costero es simplemente un agujero en el suelo donde se introduce una bomba sumergible, y en el sistema de cántara abierta pues se hace un agujero más grande, digamos, y el agua se succiona del charco, digamos, que se crea. El proceso para producir agua desalada a través del agua de mar se inicia con la captación del agua de mar en un pozo lo más cerca posible de la costa, donde las leyes no lo permitan. Ese pozo ha de tener una filtración excelente porque el éxito, una parte del éxito muy alta, radica en tener un buen pretratamiento físico del agua, de tal manera que si ya la obtenemos del pozo bien filtrada, la hacemos pasar por filtros de arena y a posteriores pasan por unos filtros de cartucho que son capaces de dejar pasar hasta 5 micras. A partir del filtro de cartucho entra en la bomba de alta presión a una presión de alrededor de 3 bares, y esa bomba es capaz de elevar el agua a una presión de hasta 70 bares, que es la presión que hemos de vencer, la presión osmótica que hemos de vencer cuando tratamos con agua de mar. Esa agua, una parte del agua sale como producto del permeado, de agua ya en condiciones de ser consumida, bien en la agricultura o consumo humano. El consumo humano una vez pretratada con cloro y demás, y por otro lado saltar la salmuera que va a parar al mar. El agua de mar es lo que se impone, entre otras cosas porque hoy día los sistemas de ahorro energético nos permiten producir agua de mar a un coste de 2 kWh metro cúbico en alta presión, ósmosis inversa, sistema de ósmosis inversa. Sin embargo, en las aguas de pozos hay que tener en cuenta que además del coste energético, que puede estar del orden de 0,7 hasta 1,5 kWh metro cúbico, hay que sumarle el de la extracción de esas aguas desde el subsuelo. Y estamos hablando de pozos con un mínimo de 150 metros de profundidad para tener un caudal suficiente. El agotamiento de los acuíferos y el continuo incremento del consumo de agua en la isla de Gran Canaria han ido obligando a tomar una serie de medidas que contribuyen a disponer de un mayor caudal que trata de solucionar las demandas actuales para los regadíos. El uso del agua ha llegado a tal punto que actualmente uno de los proyectos que más se están secundando actualmente es la reutilización de las aguas depuradas, es decir, tratar las aguas residuales hasta un nivel tal en el que puedan ser reutilizadas no solo en parques y jardines y demás, sino también en usos agrícolas, ¿no? El objetivo que nosotros tenemos en la DAR del Sureste es la reutilización. O sea, esos 12.000 metros cúbicos que nosotros metemos, casi 11.000 son depurados, es agua depurada, y lo que hacemos es intentar esa agua meterla en el tratamiento terciario, según la demanda que tenga esa agua ya reutilizada, mediante ósmosis inversa, que es el proceso que nosotros tenemos. Y esa demanda es una demanda que depende, pues eso, de los cultivos que existen en la zona. El tomate, ya tenemos también para platanera, también regamos jardines del polígono, pues un poco está en función de la demanda, pero estamos hablando de eso, de 11.500. Para dar un agua producto, o sea, agua que se puede utilizar de 6.500 metros cúbicos día. Esa agua pues nos llega a cabeza de planta, nos lleva, como nosotros la denominamos, agua bruta, y es la que un poco nosotros utilizamos en el proceso, es la que la utilizamos en el proceso de depuración de la planta. La primera parte del proceso es lo que es el tratamiento primario. En esta planta está formado por una arqueta de entrada, una arqueta donde recibimos los gruesos que vienen, los cantos rodados que te vienen por los colectores, pues se quedan depositados en esa arqueta.
De ahí pasa a lo que es donde están las rejas de grueso y de fino, formado por una reja de grueso convencional que va peinando el agua y va sacando pues esos trapos, palos, todo tipo de madera, y una reja de fino. La reja de fino está formada por peines que van filtrando el agua hasta un tamaño de 0,6 milímetros. Esos van a tornillos, unos tornillos sin fin, y los recogemos en contenedores para luego ser llevados a vertedero. Luego pasamos a la tercera fase dentro de lo que es el pretratamiento, que sería el desarenado del desengrase. Ahí, mediante insuflación de aire, hacemos que las grasas nos vayan a la superficie. Luego, mediante decantación, pues sacamos lo que es las arenas y las grasas. Las llevamos a contenedores, y esos contenedores, mediante gestores autorizados, son vertidos en el vertedero más grande. Y luego tenemos también la laminación del agua y la homogenización del agua. Tenemos un depósito en el cual el agua que nos llega, pues intentamos que sea lo más homogénea posible dentro de las 24 horas de trabajo de la planta. Es una planta que trabaja 24 horas al día, no puede parar, y es muy importante un caudal constante. Entonces, para eso almacenamos agua durante las horas punta, o sea, las horas de mañana y las horas de tarde, y por la noche, como no nos llegan esos caudales, los caudales que debe tratar esta planta, pues entonces las almacenamos pues para la noche. El agua, ya una vez pasado por primario, lo metemos en el biológico, y la cuba de biológico es simplemente una cuba en la cual nosotros estamos airando. Le damos oxígeno y lo que hacemos es potenciar esas bacterias que ya vienen en el agua y que nosotros hemos criado y desarrollado en el biológico. En el agua ya vienen esos nutrientes, fósforo, nitrógeno, que son necesarios para la bacteria. Esa agua, el licor mezcla que hay ahí, pasa a los clarificadores, que son los secundarios. Ahí lo que hacemos es también crear una decantación natural, la cual el fango que queda en ese licor mezcla, que llamamos que es ese conjunto de bacterias y agua residual que hay ahí, la pasamos, la hacemos decantar y sacamos el agua clarificada. Esa agua clarificada es la que llamamos nosotros agua depurada. ¿Qué pasa con esos fangos que nosotros hemos hecho decantar en el secundario? Los pasamos otra vez. Esos fangos son fangos activos, fangos que tienen bacterias. Pues esa bacteria sigue siendo necesaria para el proceso de depuración en el reactor biológico. Parte de ese fango lo volvemos otra vez al reactor biológico para mantener esa concentración que hablamos inicialmente, y el exceso, o lo que ya no necesitamos en ese licor mezcla, lo cogemos y lo sacamos como fangos en exceso. Esos fangos, el primario lo hacemos decantar en un espesador, con lo cual el agua queda en la parte alta y la sacamos. Y los fangos en exceso, como son fangos muy ligeros, el proceso es inverso, o sea, le insuflamos aire y hacerlos que salgan por superficie, ¿no? Eso los mezclamos en el pozo de mezcla, o sea, los unimos y los bombeamos a digestión. En los digestores pues hacemos una reducción de esos fangos y luego los llevamos a secado fango, a la deshidratación. De ahí esos fangos luego son recogidos en cacharrones y llevados a vertedero. El tercer paso pues ya sería el tratamiento terciario, es quitar esas sales que tiene el agua para ser utilizada en todo tipo de cultivos. Nosotros optamos por el tema de la ósmosis inversa. Podemos dividir todos los procesos terciarios en tres partes, uno que es físico-químico, un físico-químico, una filtración y la ósmosis inversa en sí. Entonces el primer paso, que sería el físico-químico, nosotros cogemos el agua depurada y le hacemos un tratamiento. Ese tratamiento consiste pues en una estabilización del agua, ¿no? O sea, un pH determinado, con lo cual nosotros podemos ir añadiéndole unos productos químicos como un coagulante y un floculante para hacer que esa materia coloidal que podemos tener en el agua y esos sólidos, primero, disociar la materia coloidal, con lo cual nosotros unimos esa materia y formamos un flóculo. Y mediante un decantador lamelar que está integrado dentro de ese físico-químico, pues nosotros hacemos que obtengamos un agua clarificada, que esa es el agua que ya pasaríamos a la segunda fase, que sería la de filtración. Y una vez ya tenemos esa agua ya filtrada, mediante unos bombeos de baja presión,
hacemos que el agua se osmotice pues, en los racks, en los módulos de membrana. Entonces ya ese sería nuestro producto final, sería el agua, le llamamos nosotros agua osmotizada, que almacenamos en balsas para luego ser repartidas a los diferentes regantes que tenemos. En la actualidad, con la desalación del agua del mar y la depuración de las aguas residuales, la mayor parte de los lugares de Gran Canaria pueden disfrutar de agua continua para cubrir las necesidades de todos los sectores de la población. Bueno, el agua superficial ya no se puede aprovechar mucho más de lo que se hace hasta ahora, que es en torno a un 7%. El agua subterránea sigue siendo el recurso más utilizado, que todavía está en torno al 55%. Ya entonces lo que se hace es que se va produciendo cada vez más agua desalada para ir bajando la cantidad de recursos subterráneos que se consumen y también ir reutilizando agua depurada con la misma finalidad, ¿no? Todas estas iniciativas para el aprovechamiento de los recursos hídricos de la isla han supuesto un cambio considerable para la cultura del agua en Gran Canaria que las generaciones futuras no deberían olvidar. Bueno, particularmente creo que el agua ha sido, es y será un elemento tan importante en Gran Canaria que merece ser un elemento más de nuestra propia identidad. Yo creo que debe formar parte de nuestra identidad el tema del agua y que incluso yo creo que deberíamos potenciar, generar algún tipo de institución, ya sea museística, de archivo y demás, dedicada exclusivamente al estudio, a la divulgación y a la promoción del agua, de lo que ha sido y es, y será también el agua en la isla de Gran Canaria, ¿no?